Pues bienvenidos una vez más al programa Se Buscan Locos por la Cordura. Hoy vamos a tocar un tema con nuestro amigo el escritor Jesús Benítez, que es, pues grandes personajes de la historia que fueron, se les tenía como locos, pero realmente eran muy cuerdos e hicieron grandes aportes a la humanidad. Como siempre, va a ser en un momento aquí en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. There's a time to live and a time for a man to die. There are places for dead men in the earth and the sky. Don't you venture too far now, 'cause you can't come back from the place where the good guys always dress in black. When you go to the old saloon at the dead. Pues lo acabo de comentar. Tenemos una vez más a nuestro amigo el escritor Jesús Benítez con nosotros en el programa, disfrutamos mucho con él y llevo una... Bienvenido Jesús, bienvenido antes de Muchas nada. Gracias. Bienvenido. Las buenas formas que no falten, que no deberían de faltar nunca las buenas formas, que por desgracia faltan tanto. Voy a hacer una pequeña reflexión. El programa, recordáis, Se Buscan Locos por la Cordura. ¿Por qué las personas ya no dicen buenos días por la calle? ¿Por qué cuando uno dice buenos días, la gente ya no dice buenos días por la calle? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué se te ocurre a ti? Hombre, dicen que no estáis obligados a decir buenos días, ¿no? No están obligados tampoco. Pero en los pueblos pasa y es muy bonito, ¿no? Llegas al pueblo y... Hombre, la relación de las personas en las ciudades no es la misma que en los pueblos, eso no cabe duda. Pero bueno, parece que la sociedad actual es una sociedad menos empática y menos respetuosa, porque el hábito genera ese tipo de cosas. Entonces hay un hábito de falta de comunicación. Hay mucha gente en esta ciudad que vive desde hace tiempo en una casa, en un domicilio, y que no conoce a ningún vecino. Que es una pena. Yo digo en la calle en general, pero es que efectivamente, dentro del conjunto donde uno vive, el conjunto residencial o demás, dices buenos días y la gente no dice buenos días, ni les conoce. Es una pena eso, ¿no? Bueno, hay muchas veces que dices buenos días y o no te contestan o lo que es peor, que te hacen una mueca extraña, se agachan. Sí. Bueno, es que determinadas costumbres relacionadas con la educación pues se han perdido y eso es educación. Un día tenemos que tocar el tema de la deshumanización en la sociedad. Tema profundo e interesante. Bueno, pero hoy nos vamos a centrar en estos grandes personajes de la historia que en alguna ocasión se les trató como se creían que eran locos. Y yo creo que todos estos personajes, o muchos de ellos de los que vamos a tratar, podrían haber presentado perfectamente este programa, habría sido el presentador idóneo para el Se Buscan Locos por la Cordura. Vamos a comenzar. Yo últimamente lo reconozco, Jesús, soy muy acaparador, yo elijo los temas, yo digo tal, yo digo cual, y permíteme que para mí comience con el personaje. Para mí el personaje de los personajes, ¿no? En el sentido de que fue tomado por un loco y sin embargo ha sido la persona, vuelvo a repetir, para mí y creo que para mucha gente, ¿no? Además de ser el personaje más famoso, el personaje más cuerdo que ha pisado la tierra. Me refiero, por supuesto, a Cristo Jesús, ¿no? Cristo Jesús llega a un momento en que su propia familia decía, este ha perdido el juicio, ¿no? Y sin embargo para mí fue el personaje más cuerdo. No sé qué opinión tienes de esto. Bueno, yo creo que el caso de Jesús es un caso, por una parte, lógico, en el sentido de que era lógico que en la sociedad en la que predica fuera entendido como un personaje loco, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Jesús predica en un mundo judío, con unas estructuras y unas normas sociales y religiosas muy cerradas, y en un mundo romano. Con una alta violencia y con una postura muy imperialista, muy imperial. Y entonces aparece un señor por ahí que empieza a hablar de amor y empieza a hablar de igualdad. Y de amar a los enemigos. Y de amar a los enemigos y de que pongas la cara después de que te hayan pegado previamente. Entonces, claro, era un loco en aquel momento. Sí, es curioso, pero con el tiempo esa persona, y lo dice alguien, vuelvo a insistir, que no es creyente, que es mi caso, tú sí lo eres, yo no,
pero sí intentó ser conocedor y respetuoso con todas las religiones. Pero es que este personaje es un personaje emblemático y es alguien que ha impulsado actitudes de tolerancia, de igualdad y de amor en la sociedad occidental, especialmente, ya no solo en la occidental, pero especialmente en la occidental, y son conceptos que son fundamentales para la existencia de la humanidad. De hecho, y por supuesto en esta ocasión en el programa no vamos a tocar ningún tema de creencias, ni de religiones, ni nada, porque cada vez lo tengo más claro esto, Jesús, de verdad. Cada vez tengo más claro que cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera y a creer lo que quiera. Porque a los que sí creemos en Dios, si Dios da esa opción, ¿quién soy yo para decir A, B o C? Que cada uno crea lo que quiera, que está en su derecho. Entonces no vamos a tocar este tema, pero sí es verdad que en el caso de Jesús, como tú estás diciendo, él vivió en una época, imagínate, como tú dices, el conflicto que tenían con Roma y demás, y ese tipo de frases era como, por ejemplo, decir, como que amenazaba un poco el orden que estaba establecido, ¿no? Hombre, de hecho llega un predicador que manifiesta que todos somos iguales y que además existe otro mundo en el que las personas que no son iguales en este lo van a ser. Entonces, claro, de hecho para aquellos que ostentaban el poder en aquel momento, aquello era una revolución, y aceptar ese tipo de ideas, solamente la idea de la igualdad, era muy preocupante para los que ejercían el poder, porque hay que insistir, por ejemplo, en que los romanos los vemos desde Occidente hoy, después de tantos siglos, como un pueblo muy culto, un pueblo que avanzó mucho en muchas cosas, pero los romanos consiguieron obtener el imperio porque sus ejércitos fueron terribles, Claro. Masacraban las poblaciones, y aquellas poblaciones a las que llegaban imponían una forma de ser, de vivir, e imponían todo lo que ellos querían imponer. Por lo tanto, los romanos no eran precisamente un pueblo pacífico, sino todo lo contrario, eran muy crueles. Por lo tanto, en ese contexto llega una persona que predica, pues eso, El amor. el amor, la igualdad, la tolerancia. Entonces, claro, ¿cómo no le iban a tomar por loco? Lo predica y lo cumple, Sí, que es claro. lo bonito, porque mucha gente predica y habla mucho, pero luego no lo cumple. Pero es que lo cumplía, él cumplía todo lo que decía. Muy bien, pues hasta aquí el primer personaje, Cristo Jesús. Tendríamos para hacer 22.000 millones de horas hablando sobre las cualidades tan bonitas que él desarrolló. Y de gran final, vuelvo a repetir en cuanto al tema de Jesús, ¿por qué crees tú que el personaje de Cristo Jesús ha trascendido tanto a la historia y tiene tanta importancia en la historia? Bueno, hay muchos condicionantes. Hemos hablado en alguna ocasión de la gran diferencia entre el cristianismo primitivo y el cristianismo no primitivo o catolicismo. Son planteamientos totalmente diferentes. Ya hemos comentado que a partir del Concilio de Nicea y de ese periodo romano la situación cambia. Me refiero en cuanto a la personalidad. Bueno, la personalidad, evidentemente, en unas sociedades regidas por normas tan impositivas, tan duras, con esas diferencias sociales tan grandes, que la población, digamos la masa de la población, pudiera creer en esos conceptos, en la igualdad, la tolerancia, el amor, y que además pudiera creer en que después de la muerte pudiera existir un paraíso en el que aquello que no se cumple en el mundo terrenal sí se podía cumplir, pues tenía grandes posibilidades de prosperar en las sociedades y de asentarse en las raíces de las poblaciones y de las culturas. Muy bien, vamos a otro personaje, Albert Einstein. ¿Qué hizo que Albert Einstein fuera visto como un excéntrico para revolucionar la física? Bueno, Albert Einstein... O mejor dicho, no para revolucionar, sino antes de revolucionar la física. Albert Einstein fue un gran teórico, un gran físico, un sabio en definitiva, pero no fue el único que trató la teoría de la relatividad
no fue el único que trató las materias atómicas, entre comillas. Tuvo una mujer que tuvo mucha influencia en él, totalmente desconocida, que colaboró mucho con él, pero que, insisto, fue muy desconocida. Y luego Albert Einstein tuvo, por ejemplo, dislexia, una profunda dislexia. La dislexia, contrariamente a lo que la gente cree, es un padecimiento que tiene mucha gente que ha generado muchos genios, ¿no? Pero independientemente de eso, el caso de Einstein surge en un momento en el que en Europa hay una enorme tensión y las materias que trata y los descubrimientos que transmite son descubrimientos muy directamente vinculados con la futura Segunda Guerra Me Mundial. gustaría pedirle, perdona que te corta, a nuestros compañeros que pongan ahora, a nuestros compañeros de realización, que pongan alguna imagen de Einstein, ¿eh? Y perdona, sí. Luego Einstein era judío, Ah, efectivamente. entonces tuvo que huir de su país, con lo cual le dio todavía un valor. Y además, ¿a dónde huyó? Pues huyó a Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos recogió o atendió a grandes investigadores provenientes de Alemania durante un largo periodo, pero no solamente con carácter previo a la Guerra Mundial, los acogió después de la Segunda Guerra Mundial y los trató, algunos de los personajes son peculiares cuando menos. Está el caso de Heisenberg. Heisenberg, el teórico de las técnicas cuánticas, estuvo trabajando para crear la bomba atómica en Alemania y en un momento dado pues hizo realmente su verdadera carrera en Estados Unidos. Pues Einstein, que le tenemos ahora efectivamente aquí en pantalla, tratado como un excéntrico. ¿Cómo le definirías tú a Einstein en pocas palabras? Pues curiosamente Einstein fue una persona muy insegura, porque dijo y se desdijo. Igual que dijo en un momento dado de que Dios no jugaba a los dados, por ejemplo. Que no creía en el azar, que Dios no jugaba a los dados. Él promovió todos los avances básicos para la creación de la bomba atómica y cuando se produjo la gran desgracia de la explosión de las dos bombas atómicas, él se mostró totalmente contrario. Ya de hecho antes trasladó su posición contraria al respecto. Entonces no calibró desde su ciencia las consecuencias que iba a tener su labor de descubrimiento. Ya. Eso. ¿Y qué te parece la afirmación cuando él dijo que creía en el Dios de Spinoza? Bueno, porque por parte de Einstein, Einstein fue un creyente. Es decir, Einstein era científico, pero él sí fue un personaje creyente. Y Spinoza fue el gran debate de la época. Spinoza fue un filósofo que puso en duda determinadas creencias religiosas, me atrevería a decir más en la línea protestante que católicas. Y él, pues, estuvo próximo a Spinoza porque, sinceramente, quien estudia a Spinoza es muy difícil que no esté próximo a él, por su gran sabiduría, ¿no? Ya. Bueno, entonces, tu definición, para terminar con el personaje de Einstein, ahora vamos a pasar con Isaac Newton, pero antes de pasar con Isaac Newton, tu definición de Einstein, loco por la cordura, loco por la locura, yo creo ¿cómo que definirías? Einstein fue una persona que tuvo un periodo en el que se le consideró loco, entre comillas, pero fue bastante reconocido en su época. Dentro de los personajes que podríamos considerar como genios, pero no reconocidos en su época, quizás Einstein no entraría exactamente en esa definición, porque gran parte de su vida sí tuvo el reconocimiento que no tuvieron otros. Efectivamente. Bueno, en el caso de... Vamos a hablar ahora de Isaac Newton. ¿Por qué Isaac Newton fue considerado extraño, por ejemplo, por su obsesión con la alquimia y el conocimiento oculto? Aunque Bueno, hay otros asuntos de Isaac Newton que a mí sí me atraen, ¿no? Pero bueno. Hombre, Isaac Newton
indudablemente fue un gran genio. El propio Aristóteles ya decía que ninguna gran mente ha existido nunca sin un toque de locura. Y el caso de Newton... Que era un adepto, por cierto, a la Biblia, Newton. Sí, sí. Pero es que en el caso de Newton hay particularidades añadidas, que eso se ha venido dando bastante en los grandes genios, que tenía algunos problemas de naturaleza mental, porque sufrió de esquizofrenia y tuvo características bipolares. Ah, sí. Entonces, claro, era difícil que se le reconociera, se le reconocieran algunas actitudes independientemente de que demostró claramente su gran sabiduría por las investigaciones que realizó. Pero el trato con Newton no fue, bajo un punto de vista personal, fácil. Fue evidentemente un genio matemático indiscutible, descubrió el cálculo, descubrió la gravitación universal, pero, por ejemplo, Newton sufría tendencias psicóticas y tenía cambios de humor frecuentes y también tenía un trastorno bipolar. Y para quienes han analizado en profundidad su psicología, lo consideran un personaje esquizofrénico. Por lo tanto, eso se ha dado con relativa frecuencia en muchos genios, porque no es el único. Es decir, hay genios en diferentes ámbitos que han sufrido ese tipo de dolencias. El carácter bipolar es algo, me atrevería a decir, muy frecuente entre los genios. Por ejemplo, el caso de... Pero no en todos. No, evidentemente. En algunos. En muchos. En Edgar Allan Poe se produce. En el caso hay un genio también matemático que es Forbes Nat, nacido en 1928, le dieron el premio Nobel por su teoría de juegos y fue un gran genio. Pero que es el personaje que sirvió para crear la película, la que inspiró Una mente maravillosa. Sí. Y este personaje estuvo 20 años realmente ajeno a las realidades del día a día, 20 años. Imagínate. Pero luego fue recuperado, ¿no? Y este personaje fue un grandísimo genio, pero también fue esquizofrénico y sufrió de ese tipo de padecimientos. Bueno, hay algunos genios que no padecemos esas cosas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues entonces pasamos ya de Newton. Tu puntuación, por decirlo de alguna forma, loco por la locura, loco por la cordura, ¿en qué lugar le pones a Newton? Hombre, Newton... Porque su aportación fue tremenda, ¿no? Hay que reconocerlo. Eso sin duda. Fue un gran genio, pero también digo, igual que en el caso de Einstein, que quizás no podríamos considerarlo plenamente como un genio no reconocido en su época, porque en su época sí fue reconocido. Es decir, entonces... Algo que no pasó con Jesús. Bueno, en su época a Jesús le costó la vida, por lo tanto, la vida terrenal. Le costó la vida y la dio de buena gana. Muy bien, seguimos entonces, más personajes de la historia. Vamos a hablar de Galileo Galilei. Galileo Galilei, todos sabemos que fue perseguido por defender sus observaciones científicas, ¿no? ¿Qué le llevó a él a ese tema? Galileo Galilei tuvo la desgracia de nacer en el tiempo en el que nació, de vivir en el tiempo en el que vivió, porque él nació en 1564 y claro, nacer en 1564 con una sabiduría tan profunda y con un nivel técnico-matemático tan profundo, pues era un altísimo riesgo, porque entonces me atrevería a decir que la ficción regía gran parte de la vida del poder y de la vida religiosa, poder, religión. Por lo tanto, el hecho de que él dijera de que la Tierra se movía y que la Tierra no era el centro del universo y su teoría heliocéntrica, pues era evidente que no iba a ser admitido, sobre todo por los grandes poderes de la religión del momento y por la Inquisición en particular. Y él tuvo que desdecirse para sobrevivir. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, eso generó que cuando ves que tienes enfrente o te desdices o
o te puede costar la vida? Bueno, dice la leyenda que él se desdijo, pero que en voz baja dijo al final, en una voz muy discreta, pero sin embargo se mueve. Es decir, la Tierra es el centro del universo, por tanto me desdigo de la teoría heliocéntrica, pero sin embargo se mueve. O sea, que no fue capaz de decir con firmeza, esto es, ¿no? A él fue efectivamente una persona no reconocida para los poderes establecidos de su época, y por debajo de esos poderes, evidentemente, la cultura era casi inexistente, inexistente en las materias que él trataba, y por tanto se enfrentó con el poder. Entonces, claro, sí fue un genio no reconocido en la época, pero en algunos territorios, en otros sí fue bastante reconocido y condicionó determinados avances científicos. Fíjate que tú sabes que a mí esto me pasa por inercia, ¿no? No voy a entrar en el tema porque sé que pero estamos hablando de todos estos genios que tuvieron repercusión en la historia, como es el caso de Einstein, el caso de Newton y el caso de Galileo. En el caso de los tres, en el caso de Newton, has dicho que que era bipolar. En el caso de Einstein, que decía y luego se desdecía y luego decía otra cosa. Y en el caso de Galileo, pues también la falta de valentía para decir esto es lo que he dicho. Y en los tres casos, por inercia en mi caso, valga la redundancia, lo estoy comparando con el primer personaje que he puesto, que es Jesús. En esos tres casos no le ocurrió a él, ¿eh? Él no se desdijo, al contrario. O sea, cuando llega Pilatos y le dice, ¿es verdad que tú eres rey? Jesús le contesta, imagínate, tú mismo lo has dicho. Cuando van a por él, si venís a por mí, deja a estos en paz. De bipolaridad ninguna, está claro, etcétera, etcétera. Pero Jesús tenía la convicción de que él venía para sacrificarse por la humanidad. Sí, pero estaba como humano. Sí, pero Galileo no tenía interiorizada esa idea. No tenía la convicción tan fuerte para decir, esto es lo que digo, aunque me cueste la vida. Cuidado, hay otros muchos personajes en la historia que sí lo hicieron, ¿eh? Sí. Que sí dieron su vida por lo que ellos creían. Muy bien. ¿Alguna cosa más sobre Galileo? Bueno, yo creo que podríamos hablar muchísimo sobre Galileo. Pero tenemos muchos más personajes. Por ejemplo, Galileo, la gente no sabe que le gustaba mucho la música. Y para determinadas medidas utilizaba el violín para obtener determinadas medidas. Sí. Curioso ese detalle. Muy bien, pues vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un corte publicitario y seguimos. Me está gustando mucho el programa, me lo estoy pasando bien, estoy aprendiendo muchas cosas. Bueno, pues vamos a ir a un corte publicitario, siempre lo decimos y no nos vamos a cansar de decirlo. Sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, que ya sabéis de quién es esa frase, y la otra frase, con todos los respetos, un añadido mío. No solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Corte publicitario y seguimos en Se Buscan Locos por la Cordura. Como cada octubre, volvemos a recoger con esfuerzo y esmero el preciado fruto que nos regalan los olivos de nuestra finca Las Malezas, que gracias a su altitud de más de 850 metros, nos permite obtener un oro verde con un sabor, aroma y pureza únicos, que lo convierte en uno de los referentes a nivel nacional e internacional. La esencia de Jaén convertida en aceite de oliva. Finca Las Malezas. La esencia de nuestra tierra. No te faltan ganas, no te faltan fuerzas. Lo único que necesitas encontrar es tu propio espacio. Y eso no lo vas a conseguir ni escuchando los discursos de otros, ni en tutoriales, ni en vídeos. Solamente hay una manera de que lo consigas, y es teniendo el acompañamiento que tú solamente necesitas. Trabajo con mujeres como tú, mayores de 40, que están listas para comenzar una nueva etapa. Una con propósito, con foco, con estrategia. En solo 90 días descubrirás las 3 inteligencias que ya tienes para, sobre todo, conseguir lo que deseas. La inteligencia espiritual, la inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva. Porque emprender no es solo tener una idea, es sostenerla desde tu verdad, desde tu alma y desde tu poder.
Si resuena contigo lo que te estoy diciendo, por favor, no lo ignores. Descubrirás que esta mentoría no es una más, hay un antes y hay un después. Agenda ya tu llamada gratuita y consulta con nosotros lo que podemos hacer por ti. Esto comienza con una decisión y tú tienes todo el poder para hacerlo. Es tu decisión y esta vez vas a acertar. Locos, 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 locos. o cuerdos, ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Hola, soy Carlos Peracho, soy el director médico de Arapil Rental. Tengo 15 años de experiencia en rehabilitación oral, también soy experto en medicina dental del sueño. Estamos en la clínica Arapiles, que está en Fernández de los Ríos, número 29. Pues seguimos después de este corte publicitario con nuestro amigo Jesús Benítez hablando de personajes que han hecho mella en la historia y que en alguna ocasión pues se les tenía como que estaban un poco de la pinza. De la pinza. Bueno, vamos a hablar de otro de esos grandes personajes, Leonardo da Vinci. ¿Qué nos cuenta sobre Leonardo da Vinci? Bueno, Leonardo da Vinci yo creo que es el genio de los genios, es decir, es un personaje muy popular, muy conocido, pero curiosamente Leonardo da Vinci tuvo una vida peculiar porque gran parte de sus grandes avances técnicos y científicos no los completó nunca. Es decir, tenía grandísimas ideas, pero muchas de sus ideas no las completaba. Le pasaba algo parecido. ¿Tendía a procrastinar o qué? ¿Qué afrontaba tantos proyectos al mismo tiempo que no alcanzaba a cerrar. Que mucha abarca, poco aprieta. Efectivamente. De hecho, y luego tuvo muchas obras pictóricas, que era un genio también, que le pasó lo mismo. Luego era un personaje que estuvo muy vinculado al poder también, eso le salvó en gran parte la vida. Y luego con Leonardo da Vinci hay que tener en cuenta todo lo que hemos recibido de él, es decir, todo lo que se conoce de él. Pero cuando él falleció, él tenía una relación homosexual con otro varón, con el que convivió, y al fallecer gran parte de su labor enciclopédica se perdió. Es decir, se fue troceando, se fue dividiendo y se perdió. Pero mi pregunta es, ¿qué tiene que ver la relación que tenía con que se pierda? Porque quien se quedó con todo... fue su pareja. Fue su pareja. Ya. Y fue el que negoció determinadas ventas, de determinados trabajos que él había hecho, y hubo también una situación peculiar porque determinados avances que él había descubierto no interesaban para la época. Cuando realmente volvieron a salir a la luz fueron pasados 200 o casi 300 años. Es decir, es como si en gran medida los grandes avances geniales de Leonardo da Vinci se quedaran congelados en el tiempo hasta que volvieran a resurgir pasados 200 años aproximadamente.
200, 300. Entonces es un personaje enormemente peculiar que hoy en día nos sorprende la gran capacidad que tuvo y nos sorprende que inventara cosas que luego posteriormente se convirtieran en realidades, pero que en su época no existieron. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando uno examina los dibujos técnicos y no técnicos de Da Vinci, que no existía la fotografía, porque gran parte, después del Renacimiento, va avanzando, digamos, la descripción teórico-matemática y física, sobre todo física, y la técnica va cambiando, pero cuando realmente cambia en la descripción teórica es cuando surge la fotografía. Y en la época de Leonardo da Vinci no existía fotografía, y el grado de perfección que tiene en sus dibujos técnicos es realmente sorprendente. Es asombroso. Tu definición para terminar con el personaje de Leonardo da Vinci, ¿loco por la locura o por la cordura? Hombre, yo creo que fue un loco espléndido. Hay un personaje que a mí me gustaría tocar, Jesús, que es Mark Twain. Yo recuerdo que las aventuras de Tom Sawyer con Huckleberry Finn, cómo me hacían disfrutar de pequeño a mí. Y sin embargo, en el caso de Mark Twain, pues él fue muy criticado, ¿no?, por su humor irreverente. ¿Qué te parece? Bueno, es que esto ya es un punto de vista más personal. Yo creo que Mark Twain tuvo varias características, pero una principal fue su crítica social a la sociedad americana del momento. Claro, claro. Entonces, claro. Eso de que se viese a Tom Sawyer con Huckleberry Finn, que era negro y tal y cual, era... Claro, es que hay que situar al personaje en el momento en el que vivió, en este caso, en el momento en el que creó sus obras. Y él describe una sociedad americana enormemente clasista e injusta, y luego tiene cierta tendencia infantil, no solamente en la obra que tú has citado, sino en otras. En otras, sí, sí. Es decir, el valor se lo da al comportamiento infantil, que es un comportamiento que respeta, curiosamente, los valores en sentido contrario a los valores que son valores negativos de la sociedad, porque los niños con su inocencia actúan de forma diferente. Pero incluso cuando describe el mundo infantil, lo describe con determinados roles que él quiere criticar. Entonces hay determinados abusos que se producen dentro de las relaciones infantiles que reflejan lo que era la sociedad de ese momento. Entonces era difícil que le reconocieran de otra manera, ¿no? Era un crítico y como crítico pues pasó su historia literaria. Muy bien. Hay otro personaje que tenemos que hablar de él sí o sí. Estamos hablando nos referimos a Beethoven. Bueno, Beethoven, claro. Beethoven, porque fue visto como un rebelde además difícil de tratar. Lo que ocurre es que Beethoven tuvo una vida muy dura, porque tuvo la desgracia de tener un padre alcohólico y muy violento, que le daba unas palizas terribles. Y de hecho, él se quedó sordo. Claro, él se quedó sordo con 30 años, de la paliza. Pero se entiende que muy probablemente esa sordera la tuvo como consecuencia de las palizas que le daba su padre. Y luego él, con 18 años, tuvo que llevar la familia. Es decir, con 18 años, que aunque no eran los 18 años de hoy, evidentemente, pero con 18 años tuvo que asumir la responsabilidad de llevar la familia. Y luego, claro, la sordera a un músico de sus características, la sordera tenía que condicionar su vida y su temperamento. E incluso también se le atribuyen determinadas características esquizofrénicas, derivado de una conjunción de elementos en su biografía, ¿no? Y claro, era una persona de difícil carácter porque ya con la sordera sufrió enormemente. Y aún así, pensemos en las obras que hizo Beethoven sufriendo de sordera, en la época en la que vivió. Es un gran logro, ¿eh? La verdad es que
cuánto mal hace la violencia, en cualquier ámbito, Pues Fíjate sí. tú, un padre alcohólico y además un padre violento, imagínate. Bueno, ¿cuál es desde tu punto de vista, qué puntuación le ponemos? No puntuación, ¿cómo le catalogamos? Bueno, Beethoven fue reconocido en su época. Lo que ocurre es que las personas próximas a él pues sabían cómo era y las dificultades de trato que tenía, pero sí fue un músico reconocido. Es decir, no fue, digamos, quizás no entraría tampoco exactamente en el parámetro de persona no reconocida, ¿no? Oye, hay un personaje que, perdona, que me acaba de venir a la mente, pero que a mí particularmente me encanta, porque la pintura surrealista me gusta muchísimo, creo que es la más mágica que hay, que es Dalí, Salvador Dalí. Tenemos que hablar de Dalí. No podemos pasarnos en este programa con personajes de este estilo de Dalí. ¿Cuál es tu concepto de Dalí? Bueno, Dalí es un personaje a estudiar. Tenía un grado de teatralidad enormemente grande. Es decir, había un Dalí íntimo o personal y un Dalí teatral. Y el Dalí teatral... Lo abordaba. Claro, lo abordaba. El Dalí teatral es el conocido, ¿no? Independientemente de que Dalí, sin ninguna duda, fue un pintor genial y extraordinario. Pero gracias a esa aparente locura sobrevivió, ¿no? También es verdad que en unos momentos políticos muy particulares en este país, digamos, su posicionamiento fue también muy criticado, ¿no? Y también se creó grandes enemigos. Pero bueno, tampoco entraría exactamente en persona no reconocida. Lo que ocurre es que hasta dónde llega la genialidad y a partir de qué momento o en esa línea de genialidad, a partir de qué punto entra la locura. Es que es muy complicado. Es muy complicado de evaluar, eso está claro. Recuerdo que en cierta ocasión, hablando del cuadro ese tan bonito que todos conocemos, La persistencia de la memoria, Los relojes blandos, dice que se inspiró en un cacho de queso de estos que se estaba derritiendo. Imagínate. Claro, los relojes, pero tú fíjate que una de las palabras que utilizaba él mucho era el desóxido niborrucleico. Sí. Es que el desóxido niborrucleico era un tema de física de ese momento con una gran profundidad, ¿no? Estaba hablando en el fondo de la constitución del ser humano, la materia del ser humano y de todos los elementos que nos rodean, ¿no? Es decir, él tenía ese toque científico en su pintura, ¿no? Y su pintura surrealista no era cualquier pintura. También es cierto que se alejó del surrealismo porque acabó enemistándose con Breton, que Breton era el líder o cabecera de ese movimiento, y al final, pues bueno, vivió en España y vivió de una forma totalmente diferente y con intereses sociales y políticos diferentes. Debo señalar que Dalí tuvo un padre muy duro, que era notario, creo. Fue un padre muy duro con el cual nunca se llevó bien, y que las relaciones amorosas que tuvo con su mujer fueron muy peculiares. Muy peculiares. Porque sí. Él tuvo, digamos, una sexualidad muy especial. Sí. Entonces, tanto tuvo relaciones de un tipo como de otro. Pero luego al final se asentó con su mujer de una forma totalmente diferente. Pero es verdad, Jesús, lo que cuentan de que Gala tenía relaciones con actores, él era consciente y todas estas cosas. Bueno, en eso yo creo que hay mucha una carga eso, de ¿no? leyenda significativa. ¿Sí? Yo creo que habrá su punto de proximidad con la realidad, pero no son hechos del todo contrastados. Lo que sí recuerdo es que en cierta ocasión alguien le dijo que era un payaso o algo así, y él contestó diciendo que era pero que era muy difícil hacer el payaso durante 25 años, creo que dijo, o algo así, ¿no? Bueno, es que tenía razón. Tenía razón, claro. Tenía razón, pero es que habría sobrevivido realmente como lo hizo en la España de ese momento, si no se lo hubiera tomado por un personaje peculiar, por un genio loco, no habría sobrevivido como lo hizo. ¿Cuál es el cuadro con el que te quedas tú de Dalí? ¿Con cuál te quedarías? Son muchos. Uno de ellos. ¿A ti que te gusta tanto la pintura y que también lo haces también? Mira, hay una de las
técnicas pictóricas que él utiliza, que son los elefantes con las patas delgaditas. Con las patas delgaditas. Sí, sí. Eso tiene un simbolismo orientalista muy profundo. Y es, en todos los cuadros en los que incorpora esa técnica, a mí me atraen especialmente. Y luego la utilización de la luz. Él utiliza la luz de una forma excepcional. Esa imagen de su querida y amada apoyada en la ventana, mirando el paisaje de espaldas, es extraordinario. Es que todo lo que venga de Dalí, a mí particularmente, es que me entusiasma. Entonces, estamos de acuerdo con eso, ¿eh? Sí, Fíjate, sí, y con muchas otras con cosas. muchas otras cosas. Muy bien, querías hablar de un personaje literario, ¿no? Sí. De Baudelaire. Bueno, Baudelaire es el personaje que podría quizás entrar más en un personaje genial. Bueno, perdona, perdona que te voy a interrumpir. No me has dado al final el dictamen sobre Dalí. Como locura le daría un 10, pero como genio también. O sea, un 10 en cada ámbito, ¿no? Sí. ¿Locura por la cordura, locura por la locura? Yo creo que no, yo creo que era locura, pero ¿de qué tipo? No, yo creo que era bastante consciente de su realidad. Ajá. Pero por eso he dicho al principio que Dalí fue un personaje muy teatral. Creó un personaje. Efectivamente. Muy bien, vamos a este personaje literario ahora, Baudelaire. Bueno, Baudelaire es el personaje, es del siglo XIX, de la literatura francesa, fue de los escritores totalmente vanguardistas, de los escritores que crearon una forma de literatura totalmente diferente. Escribió una obra de poesía titulada Las flores del mal, que fue prohibida, y esa obra ha estado, bueno, luego tuvo una versión posterior para conseguir, porque fue a tribunales, entonces se la consideró una obra totalmente nefasta y contraria a los hábitos y buenas costumbres, y algunos dijeron que era una obra creada por un demonio o algo similar. Y era una obra de poesía, es decir, era un poemario lo que hizo. Pues estuvo realmente prohibida la obra original, la de origen, estuvo prohibida hasta los años 40 y la hizo a finales del siglo XIX. Por lo tanto, en fin, son unos cuantos años de obra prohibida, ¿no? Entonces, Baudelaire yo creo que es uno de los personajes importantes si queremos hacer referencia a personajes que en su época no fueron, digamos, muy queridos y que fueron en realidad considerados verdaderos locos. En el caso de Baudelaire, las relaciones que él tenía con su padrastro fueron, porque tuvo un padrastro, fueron muy malas, y luego estuvo muy influenciado por dos hechos fundamentales, uno voluntarista y otro no tanto. Fue un consumidor de hachís muy intenso. Muy intenso. Muy intenso. Y luego tuvo sífilis, Ajá. que era una enfermedad también bastante habitual en la época, ¿no? Uh-huh. Y entonces la sífilis le condicionó muchísimo. Fue, como decía, uno de los poetas malditos, los llamados poetas malditos, pero, por ejemplo, dentro de ese grupo estaban Rimbaud, estaba él, estaba Mallarmé, estaba Verlaine y también Tristan Courbier. Pero, por ejemplo, para diferenciar el caso de Baudelaire del resto, cada uno tuvo sus características, Rimbaud y Mallarmé tuvieron una relación íntima que acabó con un disparo. Es decir, pero Rimbaud, ¿sabes en qué acabó? Porque la poesía de Rimbaud es extraordinaria, estos personajes no fueron reconocidos en realidad en la época a nivel general o global, pero Rimbaud, su obra poética es extraordinaria, pero acabó de comerciante de armas. Imagínate. Entonces, de una cosa a la otra, son dos mundos totalmente diferentes y murió muy, muy joven. Pues Baudelaire es uno de los personajes que más entraría en ese concepto. ¿En el concepto? En el concepto de cordura loca o loca... Loco por la cordura. Por la cordura. Vale. Entonces no es loco por la cordura, loco por la locura. Bueno, que ya nos estamos haciendo aquí un lío. Sí, bueno, realmente... ¿En dónde le encajamos? Pero su obra es genial. Ajá. Su obra es genial. Entonces, Las flores del mal, que pongo de ejemplo, pero hizo otras muchas,
fue genial, fue un ensayista maravilloso, fue un crítico literario extraordinario. Te voy a sacar otro personaje que no te lo esperas. No me lo esperaba ni yo, pero me acaba de venir. Y estoy seguro que en su época le consideraron un loco, pero un loco de atar. Noé. Noé. Me acaba de venir a la mente entre los locos, digo, mira, estoy seguro que a Noé le tenían que tener por un loco, pero loco. ¿Qué diríamos de Noé? A ver, cuéntame. Bueno, tu concepto. Lo primero que tendríamos que decir, y no estaremos de acuerdo tú y yo, si existió o no existió. Si existió venga, no vamos existió, a ponernos en claro. que existió, venga. Porque la torre de Babel, por ejemplo, existió en Babilonia. Bueno, los figurat en Babilonia son... Entonces, claro, bueno, Noé como personaje, al menos simbólico, es un gran... Simbólico, cuidado, para ti, para mí no, pero sí, vamos, sí, vamos claro. a ponernos ahora que existió. Bueno, pues si existió fue un loco, claro. ¿A quién se le ocurre construir una nave de esas características y meter una pareja de cada especie en esa nave, diciendo que va a haber un gran diluvio? Es que era el loco por antonomasia, y incomprendido por antonomasia. Pero bueno, ahí está lo que se quiere decir en realidad con ese momento, ¿no? Con esa historia, que los seres humanos, yo creo que lo estamos viendo en el día a día, es que los seres humanos nos pueden poner una piedra así de gorda delante y seguimos tropezando en la misma piedra. Es que tenemos cierta facilidad para tropezar una y otra vez en el mismo sitio y por los mismos motivos. Bueno, pues curiosamente, si tuviese enfrente de mí a mi amigo Jesús Benítez, tuviese a un armenio, diría que yo tengo amigos armenios, les envío un abrazo desde aquí, por supuesto, del programa. Ellos se atribuyen que son descendientes de Noé. Realmente los que creemos en Noé decimos que toda la humanidad desciende de Noé. Bueno, pues desde ese punto de vista, hacer ese arca no es que metieron una pareja de cada animal, porque eso no fue así. Porque como ya lo hemos comentado, ¿no? Todos los mamíferos provienen de unas 30 y tantas especies de mamíferos, todos los reptiles igual, etcétera, ¿no? O sea, no metió en el arca todo eso. Pero ese arca fue para la salvación de ellos y para que luego pudiésemos estar aquí nosotros. Y el avisar, porque claro, tú imagínate en aquellos tiempos, a Noé se le llama en la Biblia predicador de justicia, predicar que iba a venir un diluvio de esa magnitud, entonces seguro que le tomaron por un loco, pero desde mi punto de vista por la cordura. Gracias a él estoy yo aquí, tú también, y el doctor Carlos Peracho que anda por ahí también, y toda la humanidad. Bien, tu dictamen, el tuyo, no el mío ya lo sabéis, un loco por la cordura, pero el tuyo... Es que claro, puntuar a Baudelaire y puntuar a Noé es que son dos mundos totalmente distintos. Pero ¿qué vas a esperar de un José Macías en un programa en el que hemos pegado un salto tremendo totalmente de Baudelaire a Noé? Pero es que me ha venido a la mente. Bueno, hombre, si a Noé tuviéramos que calificarlo como el genio incomprendido en el supuesto de que haya existido, entonces tendría el 10 de 10 también. Es que imagínate, hacer ese arca, en aquellos tiempos. Es que en el caso de que hubiera existido y que hubiera sido cierta la historia que se cuenta, es que sin él no estaríamos tú y yo aquí. Efectivamente. Entonces, claro. Efectivamente. Y volvemos siempre a lo mismo, y ya dejamos el caso de Noé. Es curioso que hay mucha gente que sigue buscando ese arca. Siguen buscando el arca. Sí. Muy bien, hasta aquí con Noé. A ver qué más, Tesla. Oye, Nikola Tesla, no hemos hablado de Tesla. Tesla es un gran personaje, porque sin Tesla probablemente la tecnología actual en muchos sentidos no existiría, porque Tesla fue un genio de genios. Sin embargo, no se le reconoció en la época porque tuvo 1000 problemas. Tuvo problemas de diversos, le iban robando los distintos inventos que él tenía, ¿no? Tuvo, pues puedo citar varios casos significados, por ejemplo, toda la problemática que tuvo con Edison. Edison le robó los inventos, y con el tema de la electricidad, porque claro, él defendía que la electricidad que pretendía imponer Edison, que era la continua, él defendía la alterna, pues que no tenía futuro. Y sin embargo Edison fue contra él, organizó por diversos medios
digamos, una transmisión de locura respecto a Tesla, le puso verde donde iba, le ponía verde. Claro, Tesla, la diferencia de edad entre Edison y Tesla era importante, pero al final el que tenía razón realmente era Tesla, que su gran invento, Nikola Tesla, defendía eso y defendía que la electricidad no podía ser continua, sino que tenía que ser alterna, y de hecho tuvo grandes éxitos. Lo que ocurre que y tuvo mala suerte, porque por ejemplo llegó a trabajar con Westinghouse, y Westinghouse llegó a un acuerdo para poner la electricidad en la ciudad de Buffalo, con su gran laboratorio, utilizando las cataratas del Niágara, y cuando ya estaba todo organizado y montado, se quemó el laboratorio y se quemó todo, y se perdieron gran parte de sus proyectos. Luego tuvo inventos como la radio. La radio fue un invento de Tesla. No fue un invento de Marconi. Marconi recibió el premio Nobel por el invento de la radio, y el verdadero inventor de la radio no fue él, sino que fue Tesla. De autor. Claro. Y entonces los tribunales se lo acabaron reconociendo un poquito antes de morir a Tesla. Pero claro, él no fue el que recibió el premio Nobel por eso. Y luego la comunicación electrónica que nos permite encender, apagar televisión, por ejemplo, que es lo más inmediato doméstico, eso es un invento de Tesla, que se lo quitó un español. Un español le quitó ese invento, que acabó quitándole la patente, y él lo presentó en Estados Unidos por parte del ejército. No le interesó, él lo denominó este invento teleautomatón, con un botecito moviéndose por el agua, que lo dirigía sin cables, y el ejército no lo aceptó, pero entonces aterrizó Leonardo Torres Quevedo y patentó un invento que llamó telequino, que fue el que se considera el primer aparato de radiocontrol del mundo. Muy bien, nos queda poco tiempo y tengo algunos personajes que además me están viniendo aquí ahora mismo. Otro que es uno de los que a mí dictamen de Tesla, que no le hemos dado. No, Tesla es el genio de genios. Es que es extraordinario lo que llegó a inventar él, y no fue reconocido. Perfecto. Alguien que tampoco fue reconocido en su época y que posteriormente ha sido muy, muy reconocido, hablo de Vincent Van Gogh, que me acaba de venir a la mente. Sí, y que creo que es muy afín a lo que estamos tratando. Van Gogh es el ejemplo claro de la definición del programa de hoy. Sin embargo, Van Gogh fue un esquizofrénico, es decir, Van Gogh tuvo una enfermedad, claramente, pero llegó a pintar nada menos que 900 cuadros. Imagínate. Y 1.600 dibujos. Es decir, una barbaridad. Hizo más de 70 autorretratos. Y luego era muy trabajador. Es decir, por ejemplo, la comunicación que tenía con su hermano, con Theo, era muy grande, y de las 900 cartas que se localizaron, 600 eran cartas dirigidas a su hermano. El caso de Van Gogh tuvo un añadido peculiar, que tuvo un hermano que falleció el mismo día que él nació, es decir, en la misma fecha del mes, semana, y eso le condicionó toda su vida. Durante su vida, poquitos cuadros vendió, muy poquitos, y sin embargo sus obras cambiaron la pintura. Y a día de hoy, mira lo que te vale un cuadro de Van Gogh, y mira cómo vivió él. Vivió en la miseria. En la miseria, totalmente. Hay uno de los cuadros donde se ve el cuarto donde él estaba. Y claro, luego él es muy conocido porque se cortó una oreja. Sí, la oreja de Van Gogh. Pero eso le ocurrió en La oreja de Van Gogh, no el grupo, sino se la cortó en uno de sus excesos derivados de su enfermedad. Dictamen. Este es un 20 sobre 10. Es decir, es el típico caso de un gran genio que no fue reconocido en su época y que posteriormente se le ha reconocido su gran genialidad. Estamos terminando y no me voy a dejar en el tintero a alguien que yo quiero, así. Vigilando con interés personal solo mis propios intereses. Moisés. Dejar la corte del faraón para tirarse
años y años y años en el desierto y al final no poder entrar en la tierra prometida, verla a lo lejos. Bueno, en el caso de Moisés no fue reconocido por los egipcios, que eran los que le perseguían. Efectivamente. Claro, pero sí fue reconocido en la cultura y en la religión judía. Por lo tanto, fue un gran personaje en su época y la búsqueda de la tierra prometida, pues evidentemente duró lo que se describe en la Biblia y durante todo ese periodo, que es coincidente con su periodo, digamos, de vida fundamental, fue reconocido. Por lo tanto, para el mundo judío es el gran personaje del mundo judío y ha sido reconocido, lo fue a los judíos que salvó del trato y persecución egipcia, fue reconocido y luego con posterioridad pues ha seguido siendo reconocido hasta el punto de ser el gran personaje, me atrevería a decir, del Antiguo Testamento. Muy bien, Jesús, me lo he pasado muy bien hoy. Es que, y nos dejamos... Y nos dejamos mucho, pero bueno, pero podemos hacer una segunda parte de este tipo de personajes, ¿eh? Porque la verdad que he disfrutado muchísimo, como disfruto mucho siempre que te tengo en el programa. Pero vamos, hay muchos otros personajes que, si Dios nos lo permite y si tal, pues hacemos una parte B de estos personajes. El dictamen de Moisés, no me lo has dado. Pues en ese caso... Es que, claro, como se le reconoció por parte de los judíos, lo vamos a dejar en 10 de 10. Pero eso porque eres tú. ¿Eh? Yo me he dado cuenta. Muy bien, Jesús, pues muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros en el programa. Y nada, a todos vosotros os agradecemos una vez más el que estéis en la otra parte para que nosotros, lógicamente, podamos estar aquí también. Gracias por todo y nos volvemos a encontrar en otro Se Buscan Locos por la Cordura. Chao.